ponte la alegría. MQR. Más que una radio. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite MQR. www.masqueunaradio.com.ar. ¿Cómo viene tu semana? Muy cargada, muchas cosas en la cabeza. Frena un momento, respirá. Este espacio es para vos. Llega sin fronteras ni condiciones cada miércoles a las 18 horas. Un programa con temas de interés general, entrevistas, testimonios de vida, consejos prácticos y sobre todo, una compañía cercana para animarte en tu día a día. Porque no tenés que transitar la semana solo. Escuchanos por MQR, Más que una radio. Producción y conducción, Rosana La Rosa. Acompañada por Norma Sosa y Susana Córdoba. Sin fronteras, ni condiciones. Un programa 100% pensado para vos. Te esperamos. Buenas tardes, bienvenidos a esta propuesta que tenemos en el día de hoy, día miércoles 8 de julio. Estamos aquí nuevamente para compartir con ustedes esta propuesta de Sin Fronteras ni Condiciones. Estamos aquí a través de MQR, Más que una radio, para disfrutar un tiempo junto con vos, con ustedes, los que se suman y los que seguramente durante el transcurso de los días van a estar con el programa, porque sabemos de que a veces por el horario, por el tiempo, ¿no?, que es de trabajo todavía y demás, no tienen la oportunidad, pero como queda tanto grabado como también en lo que vamos a ir compartiendo ahora de los lugares a donde va a estar saliendo, van a tener la oportunidad de encontrarse con este programa que está pensado desde el corazón de nuestro Señor, ¿no? Como decimos, hace muchos años, 7 años que Dios dijo, vamos con Sin Fronteras, vamos, sin fronteras ni condiciones. Aleluya. Y ahí vamos, avanzando para la gloria de Dios. Amén, Para amén. su gloria. ¿Cómo están ahí, chicas? Normita, Su, ¿cómo están ustedes? ¿Bendecidas? Bendecidas, amén. La verdad que gracias a Dios, con unos días preciosos, con salud, con el espíritu, y ¿qué más puedo pedir? Amén. Aleluya, dándole gloria a Dios todo el tiempo. Fundamentalmente, ¿no? Gloria a Dios. Normita, ¿cómo andamos por ahí? Bien, pastora, gracias a Dios. Con fresquito, pero bendecida y en victoria. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Ya aparecen ahí, Dianita ya apareció. Hola, amadas, dice Claudita desde Córdoba. Hola, bendecidas. Gracias por estar acompañándonos ya desde tempranito en la propuesta, que ya le estamos dando número de teléfono, Normita, para que se estén comunicando. Si quieren dejar un mensaje, le dejamos también el número de teléfono. Sí, cómo no. Si es del exterior es más 54 011 15 248 22 219. Reitero el número local, 15 248 22 219. Amén. Ahí pueden hacer pedido de oración, pueden pedir un tema que se esté tocando en el programa, sugerir, como decimos siempre, es una oportunidad para poder estar en contacto, ¿no? También estamos, ya que estamos ahí con Normita, mientras estabas hablando, me recordaba dónde estamos hoy también en directo, dónde estamos, San Miguel seguro, porque ahí estamos también, en qué FM y cuándo más que hoy estamos ahí. Cómo no. FM 105.1, Radio Transformando Vidas. A cargo de David. Amén. Está hoy en directo y el día Sábado también.
a las sábado. 9 de la mañana. Así es, ahí nos pueden estar escuchando porque se vuelve a retransmitir el programa. También estamos, Susana, ahí en qué lugar, en qué otra zona de Buenos Aires. Otra también, zona, nosotros estamos por todos lados, la verdad que gracias a Dios el Señor nos extiende, ¿sí? Por ejemplo, Canal La Iglesia 24/7, esos son los viernes a las 17 horas, nos pueden encontrar en YouTube o en Facebook también. Y radios, Sonidos del Aire, los miércoles a las 20 horas, esto es zona oeste, es en Moreno. Así que también la radio se sigue extendiendo en los distintos días, en los distintos horarios. Como decías hoy, este programa después se sube al YouTube y qué bueno, qué oportunidad que tiene la gente de que no perderse nada, ¿no? Poder estar y también participando en los programas, dejando algún comentario, preguntando, poniendo un me gusta, recompartiendo, todo eso. Amén. Aparte, yo hace poco veía, ¿no?, que me habían hecho un comentario en un video, pero de, no sé, como de 3 años atrás, y te aparece, porque como queda todo registrado, Claro. te aparece por ahí, y vos decís, pero y lo buscás, es, wow, tanto tiempo, porque como todo queda grabado. Es como le pasa a nuestra invitada, que le vamos a saludar ahí, Pastora Claudia. ¿Cómo está usted desde Chile, Pastora Claudia Flores? No sé si ustedes dicen de Letelier, no sé si es así, o sea, de o no. Del Señor, del Señor. Amén. Sí, acá en Chile las mujeres mantenemos nuestro apellido. Mantenemos Amén. nuestro Bueno. apellido. Así que muchas gracias a todas, gracias a quienes están sintonizando en este momento por su fidelidad al programa. Y si llegó por casualidad, bueno, qué grato es conocerlo. Aquí estoy invitada, muchas gracias por la invitación al programa. Para mí es un honor estar con ustedes compartiendo. Amén. Esto que compartía recién, que le decía, pastora, era que ustedes tienen también en su canal, digamos, en lo que es la iglesia en sí, que tienen en Generación de Fe, también una cantidad de material tan grande, ¿no? Que uno cuando entra a su página, y ahí aparece tanto usted como el pastor Juan Carlos, sumamente jóvenes ahí, ¿no? Como que por muchos años, ¿no? Porque uno dice, ¿cuánto Sí. tiempo que va quedando? Y es realmente una biblioteca ahí de material, Así es. ¿no? Sí, son muchos años. Bueno, hace bastantes años ya el Señor nos dijo que teníamos que empezar a grabar los programas. Antes lo hacíamos por Vimeo, es muchos años atrás. Unos Y años. ahora ya tenemos otras tecnologías y todo que es mucho más fácil, pero sí, hay muchas horas de enseñanza gratuitas y también están los programas y todo ahí para que lo puedan ver. Amén, amén, una bendición, y que a veces uno dice, ¿no? ¿Qué puedo escuchar? ¿Qué puedo escuchar? ¿No? Y uno dice, ahí hay mucha enseñanza, mucha riqueza, mucho de fe y gracia, ¿no? Así que Así es. un lugar muy recomendado, pastora. Yo, por ejemplo, estoy suscripta y me anoté también en todas las notificaciones, así que todo lo que haga Generación de Fe, a mí Claro. me llega, me suena la campanita y uno está alerta, ¿no? A los temas y todo, Y ¿sí? que hay mucho, Sí. mucho, porque por todos, Mucho además material. de toda la cantidad de Huechuraba, de San Bernardo, donde sea, está ahí, ¿no? Entonces siempre te está sonando, la campanita suena ahí, que hay material. Está bueno. Sí. Estamos ahora, como le había comentado un poquito, pastora, con respecto a, si bien le damos gracias a Dios, la pudimos abrazar este fin de semana, pudimos compartir acá en la Vida Argentina, realmente la Vida 2026, fue un placer ese tiempo compartido, si bien todo fue de mucha carrera, de mucho andar, de mucho horario, ¿no? Como pasan estas cosas, pero realmente hoy tenerla aquí en la pantalla, ¿no? De nuevamente para nosotros es un placer. Y coincidió de que hace poquitito que la vimos, pero ni siquiera le había podido decir, pastora, vamos a hablar de esto, nada, Sí. porque no dio el tiempo. Así que Así fue es. ahora que le comenté en el día de ayer, más o menos, que la idea es continuar con esto que nosotros hemos venido desde el comienzo, más o menos, de la temporada de este año. Dios habló de que estemos compartiendo sobre el ser testigos y testimonio, ¿no? Que de aquellos invitados que participen, que puedan dejar esto que sea como
llevarle una inquietud por ahí aún, porque como sabemos esta radio no es una radio cristiana, entonces como que, hay un Dios que puede sanar, hay verdaderamente un Dios que puede liberarme de tal situación. Y la verdad que hemos tenido unos tremendos testimonios y hablar de fe, ¿no? También mucho sobre esto. Así que ese es el tema que hoy nos va a estar el Señor llevando, que es el caminar por fe, ¿no? Realmente, y no por vista. Y la primera pregunta sería, ¿cuál fue un testimonio de esos que usted dice, esto lo tengo que compartir? Porque esto es muy importante que se sepa, porque debe tener un montón de testimonios, ¿no? Sí. Seguro. Bueno, en nuestro caminar en la vida pasamos tantas cosas, tantos momentos, tantas situaciones, pero lo que yo puedo recordar ahora, que yo digo, sí, esto es, bueno, cuando nació mi segunda hija, Natalia, yo tuve un problema al corazón, yo tenía 24 años, y tuve un problema cardíaco en el parto, muy extraño, y estuve a punto de morir, y luego tuve una recuperación milagrosa rápidamente. Yo estaba recién, a pesar de que me habían predicado de Dios, me habían hablado de Dios, y uno a veces dice, sí, bueno, Natalia nació cuando yo tenía 24 años y yo había escuchado de Dios más o menos a los 22, pero así como, sí, tal vez, quizás, ¿cierto? Y ya a los 24 sucedió esta situación que estuve hospitalizada en la unidad coronaria, en cualquier momento podía ser un ataque cardíaco y qué sé yo. Y ahí yo vi la mano de Dios en mi vida. Yo no sabía mucha Biblia, lo único que yo sabía y entendía que Dios era bueno, porque leía los evangelios y veía que Jesús sanaba a todos. Entonces, en esa oportunidad yo recordé que Dios era bueno y le dije, bueno, estoy en esta situación y necesito que me ayudes. Necesito salir de esto. Mi esposo en ese justo momento, en ese tiempo, por decir así, también tuvo una recaída en la drogadicción. Él había sido drogadicto durante 14 años y se había rehabilitado, pero justo en el periodo, terminando el embarazo, ¿cierto? Y este parto con dificultades, él tuvo una recaída en la cocaína, así que él no estaba en condiciones tampoco de ayudarme, pero Dios es tan bueno que a pesar de que no había teología, como toda la gente lo podría entender, había un corazón sincero pidiendo ayuda. Y la Biblia dice, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Dice, nuestro socorro viene de lo alto, y de allí vino mi rescate. Y ahora ya tengo más años, tengo 54, 30 años después yo puedo decir que yo hago una vida normal. Muchos doctores pensaron que yo iba a quedar postrada, pero después estaba ahí haciendo los test de esfuerzo, corriendo y mostrándoles cómo me había recuperado en 2 meses después del parto. Y estaba mi corazón funcionando bien y todo eso gracias a Dios. O sea, ellos no tenían otra explicación. Me decían, es que no lo puedo creer. No puedo creer que hayas pasado por... Bueno, el nombre técnico es una miocarditis periparto. Pero me decían, no puedo creer que estés así, en 2 meses después ya haciendo tu vida normal. Si ellos pensaban que yo iba a estar postrada al menos de 6 meses a 1 año, y recién después iba a poder empezar a tratar de hacer mi vida normal. Y yo les dije, tengo 2 hijos pequeños, no tengo tiempo para estar postrada. Así que ahí tenía algunas discusiones con los doctores. Claro, tremendo, qué tremendo, ¿no? Pero ¿cómo es este desafío, como decimos, este caminar por fe, y que realmente en ese momento, como decías también, no era que tenía mucho conocimiento de doctrina, era creerle a Dios, ¿no? Creerle a Dios, como decimos, ¿no? Y realmente acá está también saludando pastora Valentina de Chile, ahí está, ¿no? Ella trabaja conmigo acá en el sur de Chile, en Los Ángeles. Amén, claro, y estuvo con nosotros el año pasado, con Normita y conmigo cuando estuvimos en Chile, en el mismo departamento, así que un placer ahí, Valentina,
También apareció nuestro hermano Sergio también, dice buenas tardes para todas, cada una dice son una bendición. Un abrazo. Claudita dice nada es imposible para Dios. Amén. 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 Más que estamos ahí teniendo como algo que nos lleva también a animarnos, ¿no? A creerle a Dios, a creerle a nuestro Señor, ¿no? Yo la escucho, cuando recién la escuchaba la pastora Claudia, digo, realmente Dios qué sencillo que es, ¿no? Nos hizo, o sea, a ver, cuando recién comentaba esto, ¿no? Que en la sencillez, uno no sabía teología, no conocía muchas cosas de Dios, pero sí había un corazón rendido, un corazón abierto, y sabía y tenía la seguridad que Dios es bueno. Y realmente Dios escuchó ese clamor, digamos, esa oración. Lo amo a Dios, Señor, lo amo la sencillez. El hombre lo hace más difícil y todo tan, ¿no? Pero Dios es realmente bueno y sencillo, ¿no? Sencillo, una manera de decir, ¿no? En el sentido de que Él mira el corazón y la rendición, ¿no? De eso. Le quería preguntar, pastora, yo sé que había escuchado en un momento que el pastor se convirtió primero, conoció al Señor y después usted. La pregunta mía es, entre que el pastor se convirtió, empezó los caminos del Señor, y usted ahí no, ¿qué pasaba en esos momentos? ¿A él le hablaba? ¿Usted no quería saber nada? ¿Se escapaba para otro lado? Entiendo la pregunta. No, él se convirtió más o menos en noviembre del año 94, 1994, y yo me convertí como en enero del 95. Más o menos, o sea, no fue tanto tiempo. Yo siempre había buscado de Dios, pero uno a veces tiene sus peros, valga la redundancia, sobre algunas formas, ¿cierto? O algunos tipos de iglesia, porque lo vemos todo natural, no entendemos. La Biblia dice que para una persona que no conoce, que no ha nacido de nuevo, hay cosas que son locura. Entonces, a veces yo miraba y decía, es que esto no me gusta tanto. Entonces él comenzó a ir a una iglesia muy tradicional y él me llevó a ese lugar y yo lo miraba, observaba todo. Nunca le dije que no, siempre lo acompañé. Pero había algo que era así como, esto podría ser mejor, podrían enseñar más, podría la gente salir con algo más concreto. Debe ser que yo soy más analítica en mi forma de pensar. Entonces, luego yo me convertí en enero y luego comenzamos a ir a una iglesia. Pero mi primer embarazo con mi hijo fue un embarazo muy malo en el sentido que tenía que estar en casa en reposo y no podía salir tanto. Entonces él empezó a congregarse, pero yo me quedé en casa durante bastante tiempo, tanto tiempo que después volvimos a la iglesia después de que nació mi hija, 2 años después. Entonces, en ese tiempo conversábamos acerca de la Biblia, conversábamos acerca de Dios. Los dos queríamos aprender. Siempre eso fue muy importante para nosotros, aprender de la palabra de Dios, porque no podíamos entender, nosotros dos, mi esposo y yo, somos los primeros que conocemos de Dios en nuestra familia. Nuestras familias no eran de iglesia, no participaban en ninguna iglesia, solamente las cosas tradicionales, para los matrimonios, para los bautizos, para los funerales, cosas así, pero no algo constante. Entonces, era un gran cambio para nosotros, pero teníamos tal deseo de conocer de Dios, de conocerlo a Él, que tratábamos de acercarnos, de aprender, pero en ese momento, con el embarazo de mi hijo, como no era tan fácil, él se alcanzó a congregar unos meses y luego, como yo estaba en casa y necesitaba ayuda, entonces él dejó de congregarse. Y ahí fue cuando vino después la recaída de él en las drogas, ¿cierto? Y bueno, vino el rescate del Señor después de que nació mi hija, 2 años después. Amén. Gloria a Dios. Normita, estás con el micrófono ahí apagado por ahí como para que estés preguntando también. Sí, yo quería
que usted nos hablara un poquito, pastora, porque hoy en día están aconteciendo muchas situaciones adversas alrededor del mundo, ¿no? Y hay gente que no cree en el Señor, pero nosotros creemos con toda la fuerza de nuestro corazón y sabemos que lo que acontece alrededor no viene de parte del Señor. Incluso en Venezuela hay un terremoto y aún hoy en día siguen rescatando gente para la gloria de Dios. Y yo creo que ese milagro sigue ocurriendo porque hay muchos hermanos en Cristo orando los unos por los otros, como dice su palabra, ¿no? Entonces me gustaría que usted le diera una palabra de esperanza a esas personas que están desesperanzados porque no conocen al Señor, para que Ujú. puedan conocerle a Él, a nuestro Dios. Gracias, gracias Normita. Bueno, yo lo veo así, porque mi mamá tiene un dicho que a mí me sirve mucho para enseñar muchas cosas. La vaca nunca debe olvidar que fue ternero. Entonces, nosotros nunca debemos olvidar que también estuvimos al otro lado. Cuando yo era pequeña, yo me reía de la gente que predicaba el Evangelio en las calles. En mi país, en Chile, se predica mucho en las calles. Y yo me reía de ellos, sin saber que después yo también iba a estar haciendo lo mismo. Pero eh, lo que pasa es que el mundo está sin esperanza porque lamentablemente a veces no somos un buen testimonio para quienes están alrededor nuestro. Dios es bueno, pero trabaja con gente imperfecta que somos nosotros, ¿cierto? Trabaja con gente imperfecta y, y a veces no todas las cosas salen tan bien, entonces a veces no somos eh, tan buena publicidad para Dios. Pero sí puedo decir esto con certeza. Dios es bueno. Y si nosotros lo buscamos con un corazón genuino, Dios se acerca a nosotros. Dios quiere que estemos cerca de Él. Él envió a su Hijo para morir por nosotros cuando el mundo ni siquiera estaba pensando en Dios. Y Él nos vino a rescatar. Y Dios, no importa de la situación que estemos, no importa el momento que estemos pasando, Él es un Dios que es capaz. La Biblia dice que para el que cree, todo es posible. Y también dice que Dios es el Dios de los imposibles. Sí, hay un tiempo que no ha sido bueno en la tierra, pero la Biblia dice que vamos a pasar días malos. El asunto es qué hacemos cuando pasamos esos tiempos malos. Y lamentablemente podemos ver cómo, cómo reacciona un mundo sin esperanza versus gente, hermanos nuestros, que conocen a Dios y que ponen toda su esperanza en el Señor. Hace poco vi un video de una chica que decía, yo quedé sepultada, sabía que mi papá me iba a buscar por todas partes y con mis manos traté de hacer un hoyito entre medio de los escombros para que entrara aire y estaba ahí y estuvo enterrada 12 días y la rescató su padre. Entonces, viva, sin mayores consecuencias. Entonces uno dice, sí, Señor, cuando ponemos nuestros ojos en Él, cuando ponemos nuestra esperanza en Él, entonces podemos saber que Dios viene a nuestro rescate. Lamentablemente estamos en un mundo, en la tierra, que hay terremotos. No es un castigo de Dios. Los terremotos suceden. Yo vivo en Chile, es un país sísmico, tenemos muchos terremotos, tenemos los récords de terremotos en el mundo junto con Japón. Y no es porque Dios esté castigando a la humanidad o esté castigando a la tierra, porque si Dios quisiera castigar a la tierra, no habrían terremotos en Venezuela, quizás habrían en otros países, específicamente en ciertos lugares de gobierno. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? Porque estamos en un mundo caído que necesita de Dios. Necesita de Dios. Y también yo creo que muchos testimonios hay, y he escuchado algunos, de personas, nosotros tenemos muchos hermanos venezolanos que están en nuestras congregaciones en Generación de Fe. Y les preguntamos cómo están sus familias.
y había muchos testimonios de que ellos iban a ir a un lugar y ellos sintieron, no, no vamos a ir todavía, vamos a llegar más tarde, y si no habrían estado en un subterráneo, o habrían estado en un cine, o habrían estado en lugares que eran mucho más peligrosos, y el Señor de alguna manera les advirtió que ellos no fueran a esos lugares, y sus vidas no sufrieron ningún percance. Entonces, Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios no está provocando dolor. Y ese sería como mi mensaje para ellos. Dios no está castigando a nadie. Dios quiere ayudarte porque Él es bueno. Creo que ha sido como un poco esto también, ¿no? Que ha traído esta de que esto es un envío de Dios por esta situación, por la idolatría, por cómo se mueven, porque Dios vio que ahí había mucho pecado y por eso mandó, y sabemos que no es así, ¿no? Sabemos que verdaderamente la voluntad de Dios no es esta. Dios lo único que está es extendiendo día a día en su mensaje de las buenas noticias, de que Él vino para salvar, vino para sanar, vino para liberar, no vino para matar ni destruir a nadie. Pero bueno, sabemos que el enemigo aprovecha estas cuestiones, ¿no? Como para mezclar, tergiversar un poco la información, y uno desde el lugar que tiene es importante este mensaje que daba, porque realmente creo que cuanto más uno lo puede mencionar y destacar, es como ir borrando un poco todo esto que ha dejado tan profundo, ¿no? En el corazón de las personas, decir, bueno, esto debe ser un envío de Dios porque todo está tan mal, porque el mundo se está llegando a su final, como dice Apocalipsis, lo dice, ¿no? Entonces como que está todo el mundo con un temor, ¿no? En esto. Está acá un saludo de Sandra Moncada. Saludos, pastora, desde la región de Ñuble, ¿puede ser? Chile, a nuestra pastora Claudia. También está saludando en este momento. No sé dónde queda eso, ¿queda cerquita donde está? Queda como a 1 hora y media desde acá de Los Ángeles, un poco más hacia el norte. Específicamente ella vive en la ciudad de Chillán, y ahí también estamos comenzando una iglesia. Que nos juntamos, Sandra, hace con su marido, con su familia, tiene 5 hijos, y todos son activos en las cosas del Señor y ayudan en todo, y ellos hacen discípulos, y nos juntamos una vez al mes allá en Chillán. Amén, amén, gloria a Dios. Estaba viendo esto sigue creciendo generación de fe, gloria a Dios. Este versículo pensaba, ¿no? Que había extraído cuando la mujer samaritana, ¿no? Porque ella estuvo con ese encuentro con Jesús, lo que es el testimonio, hablamos, ¿no? Que realmente dice que muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo, cuando ella regresó, creyeron en Dios por el testimonio que daba esta mujer, ¿no? Entonces uno dice, qué importante es el testimonio, de todo lo que uno va compartiendo. A veces es como que decimos, no, sí, la palabra, obviamente, primero la palabra, ¿no? Pero qué importante es el testimonio de cada uno en lo que pueda hoy, o como hablábamos recién, de lo que hace la sanidad, de lo que hace aún a esto que compartimos de estos hermanos, de haber obrado por fe, ¿no? Y no por vista en lo que estaban en este momento viviendo. Esta joven de no haberse dejado morir, sino de estar orando seguramente y reconociendo que Dios era mayor que esto que estaba viviendo, ¿no? Así que realmente yo creo que el vivir por fe es una de las cosas que como cristianos tenemos que ejercitar diariamente y constantemente, para de esta manera poder experimentar y a su vez dar a conocer, como la mujer samaritana, ¿no? Ser cada uno del lugar que le toca, el dar a conocer a ese Dios el cual nosotros estamos exaltando y adorando, ¿no? Porque si no, creo que no tiene sentido tampoco, ¿no? Y la mujer samaritana tiene una particularidad. Era una mujer que iba en 1 hora a sacar agua del pozo, 1 hora que hacía calor. Todos iban de mañana porque esa es la mejor hora, pero ella iba en la tarde porque no tenía buena fama. Y lo que me gusta de Jesús y que muestra el corazón de Él es que primero se acercó a conversar con una mujer. Eso en ese tiempo era
era revolucionario, nadie lo hacía. Y además él era judío y estaba conversando con una samaritana. O sea, incluso la mujer le dice, judíos y samaritanos no hablan. Pero lo maravilloso de esto es que esta mujer que no cumplía ningún requisito de los que nosotros pensamos a veces que se debe cumplir, no cumplía ningún requisito, le fue revelado que Jesús era el Mesías. Y esta mujer dice que corrió y le contó a todos. O sea, ella se escondía. Ella no quería conversar con la gente. Ella iba a sacar pozo a un horario en que la gente no iba para estar sola. Y después de este encuentro con Jesús, ella va y le cuenta a todos, este hombre es profeta, este hombre me dijo toda mi vida, ¿cierto? Porque él le dice, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Pero lejos de avergonzarla, sencillamente le dio la valentía de contarle a todos. Dice, ustedes saben que yo he tenido 5 maridos, porque no tenía una buena fama. Y él, que no me conoce, me pudo decir y va a hablar de mi vida. Y yo les quiero decir ahora por qué esto me impactó tanto. Porque encontré algo maravilloso y los llevó a conocer a Jesús. Entonces, eso es lo maravilloso. Un testimonio, los testimonios que nosotros tenemos, por ejemplo, en la familia de mi esposo, que él fue el primero, ¿cierto?, que conoció al Señor en su familia. Conocieron al Señor sus padres, sus hermanos, nuestros sobrinos, mis cuñados han ido conociendo de Dios y eso es maravilloso. En mi familia también, mi madre, mis hermanos. Hace poco murió mi hermano, hace unos meses, van a ser 3 meses. Murió, mi hermano era menor que yo, pero sin embargo, a pesar de todo el dolor que significa una pérdida, estamos en paz. ¿Por qué? Porque Él se fue con el Señor. Esa es la diferencia, es la esperanza, y por eso que siempre usamos todos los medios, la radio, internet, ¿cierto? Todos los medios para poder contarles a otros, testimoniar, ¿cierto? Acerca de esto tan maravilloso que ocurre en nuestras vidas. Tenemos esperanza, tenemos un Dios, tenemos socorro y Él nos ayuda aún en los días más difíciles. Amén. Amén, amén. Y hablando acá de la samaritana y ese encuentro que había tenido con el Señor y esa revelación, ella no pudo aguantarse y tuvo que hablar a sus vecinos, ¿no? Dar ese testimonio. Ahora, a usted, cuando también quedó impactada con el Señor, ¿cómo fue su testimonio hacia otros? Porque, o sea, Dios se revela a cada persona muy en particular, ¿no? A uno como el Padre, yo digo, mi Padre verdadero. A otro como Dios que te ama. ¿Cuál fue esa revelación que usted dijo, no, yo esto lo tengo que hablar, no me puedo callar? Bueno, mi mamá fue mamá soltera. Mi abuela, cuando se enteró que mi mamá quedó embarazada a los 17 años, ahora es más común ver eso, pero en esos años era mucho más difícil. La sociedad tampoco no estaba preparada para algo así. Y mi abuela lo primero que pensó fue a lo mejor en abortar, ¿cierto? Porque mi mamá era muy joven, pero mi mamá se opuso a esa idea que surgió, ¿cierto?, en alguna conversación. Mi abuelo la apoyó, mi abuelo le dijo, vas a salir adelante, y le fue a comprar un cochecito, ¿cierto?, para bebé. Pero de ahí en adelante, mi vida ha sido no muy fácil, ¿ya? Aún así, siempre vi la protección de Dios sobre mi vida. Cuando yo tenía 2 años llegó mi papá, que me crió y se casó con mi mamá, y ahí él tuvieron 3 hijos. Entonces, pero nosotros nos criamos todos como hermanos, nunca se hizo diferencia ni nada. Nunca fue, no fue complicado. Pero yo era la mayor, entonces yo siempre ayudé a criar a mis hermanos, ayudaba a mi mamá que trabajaba, a mi papá, siempre.
Y cuando ya conocí del Señor, comencé a compartirles esto que era diferente. Algunos como que no les gustaba mucho, pero recuerdo cuando le prediqué a mi abuelo había tenido 4 infartos cerebrales, su ojo estaba hacia otro lado, su boca estaba hacia otro lado, la mitad de su cuerpo estaba sin movilidad y estaba postrado en cama, lo habían traído recién del hospital y le habían dicho, no sabemos si te vas a recuperar, vas a recuperar algo. Y nosotros fuimos con mi esposo y le predicamos directamente. Le dijimos, necesita un Salvador y el único que puede cambiar esto es Dios. Así que oramos por él para que recibiera sanidad y él oró también para recibir a Cristo en su corazón. Y estábamos allí y mi abuela, terminamos de orar y mi abuela abrió sus ojos y dijo, ¿y puedo orar yo también? ¿Puedo recibir a Cristo yo también? Entonces oramos con ella, recibió al Señor y mi abuela siempre había sido muy devota de ciertas, porque acá hay diferentes vírgenes, ¿cierto? Virgen de Lourdes, Virgen del Carmen, acá en Chile es muy común eso, no sé cómo es allá en Argentina. Y mi abuela también, y mi abuela abrió los ojos después de orar y recibir a Cristo. Y nosotros nunca le dijimos, no, mira, esto no te sirve, o si te sirve, o haz esto otro. Solamente le predicamos a Cristo, solamente le predicamos el Evangelio. Y ella abrió sus ojos, miró en su habitación, porque ella tenía ahí una imagen, tenía sus cositas que siempre lo había puesto ahí en su habitación. Y abrió sus ojos y dijo, ¿y qué voy a hacer con todo esto? Y nosotros le dijimos, lo que usted quiera. Dijo, es que ya no me sirven, porque ahora Dios está dentro de mí. Ya no lo necesito afuera. Y eso cambió, mi abuelo se sanó de los 4 infartos cerebrales, se sanó su cuerpo, su ojo, su boca, todo volvió a la normalidad y mi abuela recibió al Señor. Entonces, de esa forma fuimos testimoniando a cada uno. Algunos todavía faltan dentro de la familia, algunos tíos, primos, pero sí hemos tenido muchos testimonios mostrando el amor de Dios y orando por ellos, porque la Biblia dice que podemos orar para que Dios envíe personas a su alrededor que les puedan hablar de la forma que ellos necesitan. A veces nosotros en la familia decimos, sí, pero tú eres mi prima o tú eres mi hermano, no te creo tanto. Pero a veces cuando su mejor amigo le habla o alguien que está en su mismo nivel, no sé, cuando estudian alguna profesión o algo así y les conversa y les dicen, yo encontré al Señor, pareciera que para ellos es más fácil escuchar. Entonces, por algunos hemos orado para que hayan obreros, ¿cierto? Que le prediquen, que personas, amigos que les prediquen, y otros le hemos hablado directamente del Señor. Así también fue el caso del papá de mi esposo, un hombre que mi esposo se portó muy mal en su juventud, drogadicción y todo, entonces no tenía una muy buena relación con su papá. Su papá siempre fue un muy buen papá, un muy buen hombre, pero las cosas eran un poco tensas porque este joven que había estado ahí causando problemas, entonces llegó en una celebración del Día del Papá, un día domingo, él fue a verlo en la mañana, a llevarle su regalo, ¿cierto? Acá en Chile decimos su par de calcetines, porque siempre a los papás se les regalan calcetines. Entonces, su regalo del Día del Papá, y él lo abraza y le da un beso, porque venía de la iglesia, entonces todos en la iglesia nos abrazamos y nos besamos, y le dio un abrazo y un beso, y eso era muy diferente para él. Y le dijo, papá, te traje este regalo, pero tengo un regalo mucho mejor, que necesito que tú lo recibas hoy. Y le predicó y él recibió al Señor, y eso fue maravilloso, maravilloso verlo, porque cuando recién nosotros comenzamos a ir a la iglesia, él decía, no sé qué es peor, evangélico o drogadicto, pero ya en ese momento él había cambiado su destino eterno. Qué tremendo, realmente.
Acá Pastora están también saludando, saluda Graciela, nuestra grave, bendecida, nuestra ja ja ja, jo jo jo, que siempre está con nosotros, bendita y amada. Claudita dice, fácil echarle la culpa a Dios por lo que hablábamos hoy, ¿no? Porque nadie le pide cuentas al enemigo, que es el que realmente está manejando este asunto, dice, ¿no? Dianita dice el corazón de Jesús, gloria a Dios, qué hermoso testimonio, dice Dianita. Amén. Y todos ahí sumándose siguiendo esta historia de todo lo que nos está compartiendo. Normita, algo también que quieras preguntar, porque los tiempos en radio, usted sabe, Pastora, también, ¿no? Es todo como muy ahí, hay que ir aprovechándolo, es como dice el Señor, rápido ahí, aprovechen el tiempo. Es que el Señor es muy hermoso. Y los tiempos son cortos, pero qué bueno que qué bueno que es creerle a Dios, saber que para Él nada es imposible, ¿no? Y la verdad es que la palabra que me venía a mente era que si dijeres a esta montaña desarráigate y échate en el fondo del mar, y no dudares en tu corazón, sino que creyeres que lo que dijiste será hecho, así será, y creerle al Señor, creer a su palabra, saber que la vida Zoe de Dios ha sido derramada en nuestros corazones, ¿no? Y que nosotros, los hijos de Dios, somos instrumentos preciosos en las manos del Señor para poder ayudar a otros. Y qué bueno que es cuando vemos esas vidas transformadas, como el testimonio que usted contaba del pastor Juan Carlos, y que incluso otros hermanos de México también nos han contado en el Aviva, que hemos podido disfrutar ese tiempo tan preciado. Sabemos que Dios es bueno y Dios quiere que a sus hijos les vaya bien, ¿no? Entonces creo que es el tiempo de tomar buenas decisiones, de creerle a Dios, de recibirlo en su corazón, de reconocerlo solamente a Él como nuestro Señor y Salvador. Saber que el Señor Jesucristo siempre está ahí con los brazos abiertos esperando que sus hijos corran a Él, ¿no? Porque Él es nuestro socorro, como decía usted, la palabra, ¿no? El Señor es mi socorro. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Él es nuestro socorro. Así que correr siempre a los brazos de papá, más allá de lo que uno esté pasando. Y creer que para Dios nada es imposible y todo es posible para el que cree. Así que solo eso, Pastora, gracias por su tiempo. La amamos, muchísimas gracias. Amén, amén. Yo pensaba, muchas gracias. Estaba compartiendo esto, Normita también, Pastora Claudia, que qué importante esto que compartía con respecto, porque hoy justamente estábamos con dos de las chicas, de las discípulas ahí, con Dianita y Karen, y hablábamos esto, ¿no? De cómo llegar a esas personas que uno a veces dice, es mi papá, o es mi hermano, o es mi esposo, o es mi hijo, ¿no? Y uno dice, ¿cómo haces? ¿De qué manera? ¿No? Y una de las cosas que hablábamos era esto, de orar porque Dios ponga esas personas que son las que realmente van a llegar a su corazón. Porque hoy puede haber del otro lado cuántos, ¿no? Que están diciendo, no, yo veo de que ya mi familia ya no quiere saber nada con el Señor, no quieren mi hijo o mi esposo, ¿no? Y cómo Dios puede llegar a usar a esa persona que la que menos pensábamos nosotros para que le hable y pueda en ese momento ser como esta mujer samaritana, ¿no? Que de pronto fue tocada y de ahí en más nada la paró, porque uno puede ver la vida del pastor Juan Carlos, por ejemplo, es un varón de Dios que realmente ha sido tocado por el Señor de una forma que no hay que lo detenga, ¿no? Uno ve que él va, él lo que quiere es que se conozca y que se conozca, pero también hubo un tiempo, ¿no? En cual uno lo veía quizás y decía, es imposible, ¿no? Imposible, porque no muestra esto, como así nos pasa con cada uno de nosotros, ¿no? Así es. Bueno, cuando oraba por mi mamá trabaja en hospital, auxiliar de enfermería. Entonces ella tiene turnos, o tenía, ya se jubiló, pero turnos. Entonces yo comencé a orar para que Dios pusiera gente a su alrededor que le demostrara esta vida de creyente. No solo que hablara con ella, sino que le demostrara esto. Y bueno, pasó que Dios puso una compañera de turno. Entonces, cuando ella iba al hospital, mi mamá trabajaba de 8 de la mañana a 8 de la noche con ella. Al otro día, de 8 de la mañana a 8 de la noche con ella. Después, en la noche, de 8 a 8. Y luego, de 8 a 8. Y después tenía 2 días libres. Entonces, la veía más a ella que a nosotros.
pasaba más tiempo con ella que nosotros. Y ella se encargó, y después yo me la encontré cuando mi mamá me contó, y yo le dije, usted es la respuesta a mi oración, para que usted pudiese demostrarle a mi mamá la bondad de Dios. Qué bueno es ser un hijo de Dios. Y luego mi mamá pasó por una crisis y ella ya había hecho todo el trabajo, su amiga. Pero yo me acuerdo que la llamé por teléfono y le dije, mamá, ¿hasta cuándo vas a estar arrancando de esto? Tú necesitas del Señor. Y ella me dijo, sí. Le dije, vamos a orar juntas. Y ella recibió al Señor ahí por teléfono. Y después, cuando nos encontramos con esta amiga, nos gozábamos las dos, nos reíamos las dos, como Dios había respondido tanto la oración de ella como mi oración. Amén, amén. Y qué importante eso, ¿no? Que decimos, hay alguien que te está esperando a vos. Hay alguien que te está esperando, ¿no? Qué importante que eso uno tenga esto de saber que no es que solo para algunos, todos tenemos esta misión, ¿no? De ir y dar a conocer. Amén, amén. Benditos son los pies de los que anuncian la paz. Amén. Le quería preguntar, pastora, si le pasó alguna vez, yo seguro que sí, tantos años, ¿no? De que Dios le haya dicho, quiero que vayas a este lugar, porque portás un mensaje y quiero que vayas a este lugar. Y era algo muy concreto, una persona muy concreta, con una palabra concreta. ¿Tiene un testimonio de eso que nos pueda compartir? Pensándolo así, bueno, sí. Mi hermano, el que murió, en algún momento el Señor me dijo, tienes que ir y hablarle. Y mi hermano era ateo. Y yo comenzamos a hablar con él y le dijimos, mira, deja que Dios te muestre que Él es Dios. Entonces, en una oportunidad él venía caminando por una calle y su situación económica no era muy buena y tenía mucha hambre, invierno, frío, y estaba la calle oscura y le quedaba mucho todavía por caminar para llegar a casa. Y nosotros acá en Chile tenemos unos carritos que hay que venden sopaipillas, ¿ya? No sé si saben lo que es la sopaipilla, me parece que sí, ¿cierto? Es como una masita que se fríe y se come caliente. Entonces, pero él no tenía dinero. Entonces miró hacia la calle vacía, y pasó al carrito y dijo, bueno, tengo que llegar a casa. Y cuando iba avanzando, él está pensando, tengo tanta hambre. Y al lado de la vereda, una persona le dice, toma, aquí tengo una sopaipilla para ti caliente. Y él la tomó y le dijo, gracias. Y después miró hacia atrás y no había nadie, y tampoco él lo había visto antes. Y él dijo, ¿cómo sabía que yo quería una sopaipilla caliente? Entonces, dice que se la comió hacia la casa, pensando, meditando en eso, ¿qué había sido eso? Y Dios se fue mostrando a su vida con esos pequeños detalles, mostrándole que sí, que Él conocía su corazón, que sí, que Él estaba interesado en él. Y por eso después, con el tiempo, pudimos nosotros decirle, porque Él nos contó, entonces le dijimos, esto es Dios. Mira, esto otro que te pasó también es Dios. Mira cómo Dios te está mostrando que Él existe. Y finalmente Él creyó en el Señor Jesucristo y tenía un genuino amor por Dios. Qué ¿Cómo es hermoso, qué el hermoso. Señor sabe cómo conquistar? Sí, El Señor sí. sabe cómo conquistar el corazón. Y algunos por el estómago. En ese momento justo, ¿no? Yo creo que son esos momentos del Señor y que uno siempre creo que por ahí, por eso decíamos al comienzo, ¿no? De que vemos como que Dios es un Dios tan en lo maravillosamente grande, con tanto poder, pero uno dice, Él se manifiesta en esas pequeñas para después las grandes, porque esa pequeña para vos te cautiva, ¿no? Cuando decís, solamente Él puede haber sido el que está, porque Él puede haber sabido que yo estaba anhelando eso, ¿no? Cuando dice que estaba anhelando eso en mi corazón.
y realmente creo que es lo que nos conquista, ¿no? Conquista nuestra vida, y podemos también contar con ese, decir, puedo compartir tantos como para que muchos, como acá Claudita dice, qué lindos testimonios, uno puede decir, sí, Dios está presente en todo tiempo, en todo momento, y que realmente no es pérdida de tiempo una oración, de permanecer en esas oraciones, de decir, Señor, aunque yo no puedo llegar ahí, yo sé que tú puedes llegar a través de personas que uno ni espera, y que realmente cuando hay un encuentro con el Señor las cosas se revierten, por más de que en ese momento se vea todo al revés, ¿no? Quisiera, aquí hay un mensajito más, y Pastora le voy a pedir después que nos comparta algo que quiera dejar en el corazón de los que estén escuchando. Dice Jennifer de Chile, ahí nuestra amiga, bendita hermana, sus testimonios llegan siempre directo a nuestros corazones, mis amadas pastoras, dice, nuestro Dios nos llena día a día de bendiciones y detalles preciosos, son bendecidas para bendecir, dice, así que gloria a Dios. Ahí de Huechuraba, ahí Jennifer. Amén. Sí. Gloria a Dios. Bueno, quiero dejarlos con este testimonio. Conocí a una mujer que vino a predicar a Chile. Ella oró 35 años por su hija. Oró para que su hija conociera al Señor. 35 años. Y eso para mí fue un testimonio. ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos, sí, voy a orar, pero oramos una semana, ya un mes, y después decimos, que parece que no pasa nada. Pero ella en esa oportunidad estaba tan feliz, porque hace poco que su hija por fin había recibido el mensaje y lo había atesorado en su corazón, había abierto y había entregado su vida al Señor, después de 35 años orando. Entonces, ¿qué quiero dejar en el corazón de quienes nos escuchan o quienes nos ven? ¿Qué quiero dejar? Que no sueltes, sigue creyendo, sigue orando. Sigue orando. Dios a veces deposita en tu corazón el nombre de un amigo o alguien de tu familia. Sigue orando por ellos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan recibir de Dios. Y a veces pasa un año, pasan 2. Y nosotros decimos, parece que no pasa nada, pero tú no sabes cómo Dios está haciendo camino para llegar a esa vida. Y siempre, siempre, siempre Dios les da la oportunidad de que el Evangelio sea predicado. Se dice estadísticamente que a muchas personas se les predica alrededor de 6 veces antes de recibir a Cristo. 6 veces. A lo mejor tú eres la número 3, no importa. No importa, sigues orando y sigues predicando el Evangelio, porque la cosecha, el día de la cosecha es día de alegría. Cuando alguien recibe al Señor en su vida, cuando nosotros entendemos que esa persona cambió su destino eterno, es maravilloso. Así que no importa, paciencia, la paciencia en Dios es alegre, no es un tormento, es una espera alegre. Así que paciencia, sigamos orando y sigamos sembrando las semillas de la palabra de Dios en el corazón de quienes están a nuestro alrededor. No soltemos, porque Dios es fiel. Y vamos a ver y vamos a gozarnos en el momento que ellos reciban y atesoren esa semilla en sus vidas. Es tan importante. Cuando nosotros miramos hacia atrás y nos damos cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Y lo único que queremos es que conozcan de Dios para que esas grandes cosas también sucedan en sus vidas. Amén, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendita palabra. Gracias, Pastora, dice, por su testimonio. Fue muy alentador, gratificante poder escuchar. Así que amén, amén. Yo creo que para muchos tenían que escuchar esto, porque a veces bajamos los brazos, a veces decimos ya está, ya no vale la pena, ya debe ser de que no sé qué querrá Dios con esto, ¿no? Empezamos como que se nos empieza a hacer la mezcla, ¿no? Pero sabemos que el corazón de Dios sigue siendo el mismo, y que nosotros somos los que debemos responder hacia
esa tarea que tenemos que seguir creyendo, permanecer en fe a pesar de lo que hoy podamos estar viendo o escuchando, o a veces esa apatía, ¿no? Que parece que no pasa nada, pero ahí está el Señor trabajando. Así que, amadas, gracias por haber compartido desde ya, pastora, un honor tenerla con nosotros, una alegría, y que haya podido hoy decir sí estoy, porque sé que siempre está con mucha tarea, muy ocupada. Para nosotros es una tremenda bendición haberla tenido en esta tarde. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Ahí a Carlos, estamos entregando el programa en tiempo, Gracias. ya me está marcando ahí 19 horas. Gracias, gracias. Nos estamos viendo el próximo miércoles. Bendecidos. Chau, chau, chau. Chao, chao. MQR, más que una radio. Desde el amanecer hasta el anochecer.